Muy bien, para los que no me conocen, mi nombre es Jefferson Cortelesi, yo soy médico cardiólogo del Hospital Revaliati y bueno, acabo de tener una guardia de 12 horas, así que vamos a tratar de hacer esta exposición de manera más didáctica y a la vez sucinta para poder compartir los conocimientos que pueda tener y de repente ustedes puedan reforzar con algo. La idea es hacerlo dinámico. Si tienen alguna pregunta, pueden interrumpir en cualquier momento de la clase para poder eh, resolver sus inquietudes, ¿sí? El tema que vamos a tratar hoy día es de fiebre reumática. La vez pasada, pues, hubo un problema técnico por el cual no se pudo llevar a cabo, ¿no? Mil disculpas por eso, escapaba de mis manos, hice todo lo posible para resolver eso, pero lamentablemente no se llegó a concretar la clase. Bueno, espero que aprovechemos esta clase y vamos a empezar, ¿sí? Muy bien, entonces, si no hay más, vamos a empezar. Ya saben, si hay alguna duda, pregunta en el transcurso, pueden interrumpir para poder ir resolviendo las dudas, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos. Bien, fiebre reumática. Cuando uno habla de fiebre reumática, tenemos que saber que la fiebre reumática puede ser una enfermedad multiorgánica que está causada por una reacción autoinmunitaria. Ojo, es una reacción autoinmunitaria después de que uno tiene una infección por estreptococos del grupo A, específicamente hablando del estreptococo piógenes, ¿no? Sabemos, esta enfermedad es un flagelo de los países pobres, ¿no? Es responsable de más de 250.000 muertes de personas jóvenes por año en todo el mundo, con alta incidencia en países subdesarrollados. La enfermedad cardíaca reumática es una de sus principales y temibles secuelas. Recordemos que esta enfermedad ataca a personas entre los 5 y los 15 años, la fiebre reumática, ¿no? Entre los 5 y los 15 años. Por este motivo, generalmente, ¿quiénes van a ser los que ven más esta enfermedad? Los médicos de atención primaria y, pues, de alguna manera los pediatras, ¿no? Nosotros como cardiólogos vamos a ver la parte de la secuela, que es la cardiopatía reumática crónica, no tanto la fiebre reumática como tal, ¿no? Entonces, debido a que esto es una enfermedad infecciosa, uno puede tener múltiples recurrencias de infecciones por este germen, ¿no? Y generalmente las recurrencias pues son frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes. Es bastante rara la recurrencia pasado los 35 o 40 años, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo es así que uno llega a tener fiebre reumática y cardiopatía reumática crónica? Esta es la vía patógena de la fiebre reumática, perdón. Y pues uno en principio está expuesto a los estreptococos del grupo A. Posteriormente estos estreptococos del grupo A pues van a producir una infección de las vías respiratorias superiores, ¿no? Y eso básicamente va a estar condicionado ¿por qué? Por el hacinamiento, por la pobreza, ¿de acuerdo? Por los bajos recursos económicos y sanitarios.
Esta infección de las vías respiratorias altas por el estreptococo va a conducir a una fiebre reumática aguda. ¿Y qué factores van a favorecer eso? La susceptibilidad hereditaria, el género femenino, el acceso escaso a los servicios asistenciales, muchas veces un diagnóstico y un tratamiento inadecuado de estas faringitis estreptocócicas, ineficacia del tratamiento, no acudir a solicitar atención médica por faringitis. Entonces, todos estos factores contribuyen a que esta infección por el estreptococo del grupo A en la vía respiratoria alta se convierta en una fiebre reumática. Posteriormente, la fiebre reumática puede tener múltiples recurrencias y termina complicándose con una cardiopatía reumática crónica, ¿no? La cual a su vez puede causar insuficiencia cardíaca cuando hay una afectación severa del corazón, puede causar endocarditis. Finalmente, pues ambas cosas conlleva cirugía, discapacidad y muerte. Y todo esto está favorecido, una vez más, por el acceso escaso a los servicios asistenciales, por una profilaxis secundaria poco accesible, por una fiebre reumática aguda asintomática o no diagnosticada, ¿no? Y básicamente los mismos factores se repiten en muchos casos, ¿no? Entonces, esa es la vía patógena por la cual una exposición a los estreptococos llega terminando en una cardiopatía reumática crónica y sus secuelas, ¿no? Hablemos un poco de la fisiopatología. En la parte inferior, en el dibujo de la parte inferior, nosotros tenemos los estreptococos agrupados en cadenas, como ustedes ya conocen. Y estos estreptococos en la superficie expresan la famosísima proteína M. ¿Qué es la proteína M? Es el epítopo. ¿Qué quiere decir? Es la molécula de la bacteria que va a ser reconocida por el sistema inmunológico. ¿Cómo así? Veamos el siguiente gráfico. En esta parte vemos la orofaringe, el epitelio de la orofaringe, y pues vemos cómo van llegando los estreptococos, ¿no? Van a infectar el epitelio de la orofaringe, y cuando esto ocurre, el sistema inmunológico innato y adquirido se pone en marcha. Los neutrófilos, monocitos, macrófagos, los linfocitos T, los linfocitos B, empiezan a funcionar y pues finalmente esta infección por el Streptococcus pyogenes conlleva la formación de anticuerpos contra los estreptococos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede posteriormente? Varias proteínas tisulares del corazón y del miocardio, así como también las válvulas, son reconocidas por estos anticuerpos. Estos anticuerpos vienen y se pegan a las superficies del tejido cardíaco. Acá vemos el tejido cardíaco y acá vemos los anticuerpos que se están pegando. Y al pegarse los anticuerpos al tejido cardíaco, pues son reconocidos por estas células T activadas, ¿no? Provocando una reacción autoinmunitaria con la consecuente cascada de inflamación, las famosas interleuquinas, factor de necrosis tumoral, etcétera, ¿no? Y eso termina dañando el tejido cardíaco, principalmente. También se afectan otros órganos como el cerebro, las articulaciones, la piel, etcétera, ¿no? Pero el órgano más afectado, el órgano que a la corta y a la larga van a tener secuelas, es principalmente el corazón. Muy bien, ¿cuáles son los hallazgos anatomopatológicos encontrados en la fiebre reumática? Recordemos que en la fiebre reumática vamos a encontrar lesiones inflamatorias focales, pero diseminadas y difusas en múltiples órganos. Recuerden que es una enfermedad multiorgánica. Y son muy característicos en el corazón los llamados cuerpos de Aschoff. ¿Qué son los cuerpos de Aschoff? Básicamente son focos de degeneración fibrinoide, como pueden ver acá,
rodeados de múltiples linfocitos, ¿no? Esto es una pregunta de examen, del examen de NAM, de residencia, etcétera, ¿no? Así que tengan bastante, recuérdense esto de los cuerpos de Aschoff, vistos fiebre reumática, que es bastante característico. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Recuérdense que esta enfermedad va a empezar a manifestarse entre 2 y 3 semanas después de la infección por estreptococos. Doctor, ¿por qué después de 2 a 3 semanas? ¿Por qué no es inmediato? Porque recuérdense que está mediada por anticuerpos. Y los anticuerpos no se producen de forma inmediata. Los anticuerpos tardan en producirse. ¿Y aproximadamente cuánto tardan? Ese tiempo, 2 a 3 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tiempo recién se van a empezar a manifestar las manifestaciones clínicas. Su mismo nombre lo dice, fiebre reumática, es porque en la mayoría de los casos, más o menos en más del 90%, existe fiebre, y esta fiebre no suele ser tan alta, suele bordear los 38 grados centígrados. Otras manifestaciones son las articulares, son las manifestaciones articulares. A ver un ratito, creo que todo bien. Ok, son las manifestaciones articulares que son vistas en un 75% de los casos, bastante. Y pues está caracterizado por ser una poliartritis migratoria, ¿no? Generalmente de grandes articulaciones, codos, caderas, rodillas, tobillos, que en la mayoría de los casos son autolimitadas, o sea, pasan solito pasan, con o sin tratamiento, subsisten por 4 semanas. Otra manifestación importante es la carditis, ¿no? La carditis generalmente es una pancarditis, o sea, se afecta el pericardio, el miocardio, el endocardio, y pues la pericarditis, cuando se afecta el pericardio, se resuelve casi sin secuela. Cuando el compromiso miocárdico ocurre en parches. Por lo tanto, al ocurrir en parches, no suele afectarse la función sistólica, el corazón se sigue contrayendo bien. No es una afectación global, es una afectación en parches. Y cuando hay compromiso endocárdico, pues se presenta como una valvulitis, ¿no? Una valvulitis. Y estas valvulitis, ¿cómo se manifiestan? Como una regurgitación valvular. En la mayoría de los casos son en grado leve a moderado. Recuérdense que la carditis es diagnosticado clínicamente en el 50-70% de los casos. Y hay un 20% que son subclínicos, o sea, no da manifestaciones clínicas. Cuando yo lo encuentro haciéndole un ecocardiograma al paciente. Pero clínicamente, que es lo más frecuente, está presente en un 50-70%. ¿De acuerdo? Yo lo puedo evidenciar de forma clínica. La válvula mitral, pues, como ustedes ya saben, es la válvula más afectada, seguida de la válvula aórtica. Las válvulas del lado izquierdo son las más afectadas. Y la carditis severa, la cual conlleva a una regurgitación mitral o aórticas severas que causan insuficiencia cardíaca aguda, ocurre más o menos en un 20% de los casos. La corea es otra manifestación, pero ya menos frecuente, más o menos en un 15% de los casos. Es más frecuente en mujeres jóvenes y aparece tras un largo periodo de latencia, entre 1 a 6 meses. No es inmediato, no es inmediato la aparición de la corea. Y pues, ¿qué es la corea? Pues son movimientos espasmódicos involuntarios, ¿no? De la cara, del tronco, los brazos. Los nódulos subcutáneos, como el eritema marginado, ya son manifestaciones dérmicas mucho menos frecuentes, 5% de los casos, en menos del 5%. Y los nódulos suelen ser pequeños, menos de 2 centímetros de diámetro, son firmes, no duelen y aparecen sobre las superficies extensoras de las articulaciones. Mientras que el eritema marginado es un eritema anular,
que aparece en el dorso, brazos y piernas. No duele y no pica. Recuérdense que hasta un 60% de los pacientes con fiebre reumática van a evolucionar a cardiopatía reumática. 60%. Es bastante. He ahí la importancia de la profilaxis y del tratamiento de la profilaxis primaria y secundaria, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, pero es un porcentaje importante. Muy bien. A ver, creo que sonó algo por acá. O alguien... Nada, ¿no? Muy bien. Yo estoy haciendo la pregunta. Ah, Es ya, la ok, mano. ok. Discúlpeme, a ver, es la manito levantada. Ok, Ilan, te Sí. escuchamos, Ilan. En ese caso, los nódulos subcutáneos se podrían semejar a los tofos, ¿a eso se refiere? Sí, los tofos también se presentan en superficies extensoras, ¿no? Sí, uno puede tener un diagnóstico diferencial con eso, ¿no? Pero recuérdate que los tofos varían en tamaño, ¿no? Hay tofos pequeños, hay tofos grandes, son generalmente irregulares. En cambio, estos nódulos subcutáneos generalmente son pequeñitos, menor de 2 centímetros de diámetro, y no son dolorosos, firmes, no dolorosos. Pero un diagnóstico diferencial pueden ser los tofos, ¿sí? Puede ser. Muy bien, entonces continuamos. Esta diapositiva básicamente es para hacer un recordaris, la fiebre reumática aguda, los famosos cuerpos de Aschoff, característicos, y pues puede afectar al pericardio, al miocardio o al endocardio, ¿no? ¿De acuerdo? Mientras que la cardiopatía reumática crónica, la válvula mitral es la más afectada, constituyendo en un 50-60% de los casos, la válvula mitral y aórtica, las dos juntas, en un 20%, la válvula tricúspide más o menos en un 10% y siempre debe estar asociado con lesión mitral o aórtica, y la válvula pulmonar pues es raramente afectada. ¿Cómo se manifiesta la cardiopatía reumática crónica? Principalmente afectando las valvas, ¿no? Como ya lo hemos dicho, en ese porcentaje. ¿Y qué produce en ellas? Engrosamiento de las válvulas, fusión y acortamiento de las comisuras, acortamiento, engrosamiento y fusión de las cuerdas tendinosas, como vemos en estos gráficos, ¿no? La válvula aórtica, miren cómo está acá, con los velos engrosados, los velos engrosados, calcificados, las comisuras tienden a fusionarse. Acá vemos las cuerdas tendinas de la válvula mitral, miren cómo se engrosan, se acortan, se fusionan. Esta es una válvula mitral, de la misma manera, ¿no? Entonces, son los cambios característicos de la cardiopatía reumática crónica. Muy bien, pasemos al diagnóstico. Para el diagnóstico realmente no existe una prueba definitiva. El diagnóstico principalmente se basa en las manifestaciones clínicas típicas, junto con datos de una infección previa por estreptococo. Para poder llegar a los datos de una infección previa por estreptococo, nosotros tenemos que tener un cultivo de frotis faríngeo o en todo caso una prueba serológica, ¿no? Pero muchas veces en un país subdesarrollado como el nuestro, nosotros no vamos a contar con esto. Cuando ustedes hagan su serum, van a ver niños que vienen con fiebre, dolor de garganta, tos, y de repente pueden tener una infección por estreptococo. En ese momento, estando en su serum, yo hice mi serum en Jauja, que es una provincia de Junín, 3.600 metros. Obviamente no contaba con esto de cultivo de frotis en la vida, menos una prueba serológica. Entonces, en ese caso, pues,
en muchos casos en nuestro país no vamos a contar con esto. Netamente nos vamos a tener que basar en la parte clínica. ¿De acuerdo? Ahora, en 1944, Jones fue el que propuso una estrategia diagnóstica basada en criterios mayores y en criterios menores, de acuerdo a, a la probabilidad de riesgo. Las poblaciones de bajo riesgo tenían ciertos criterios y las poblaciones de riesgo moderado o alto, como en nuestro país, tenían estos criterios, que no varían mucho, si ustedes lo comparan, no van a variar mucho, son los mismos criterios. Hay algunas pequeñeces que ya ahorita la vamos a mencionar. Por ejemplo, en nuestro país, un país con un riesgo moderado alto, el criterio mayor van a ser 5, la carditis, ya sea clínica o subclínica, la artritis, ya sea monoartritis, poliartritis o poliartralgias, la corea, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. ¿De acuerdo? Son las manifestaciones de la fiebre reumática, los criterios mayores. Y los criterios menores, está la monoartralgia, una fiebre mayor o igual de 38 grados centígrados, reactantes de fase aguda elevados, principalmente el BTG, la velocidad de sedimentación globular, y la proteína C reactiva, ¿no? Y el intervalo PR, que esté prolongado, también se considera otro criterio menor, cuando no haya carditis. ¿De acuerdo? Si no hay carditis clínica o subclínica y tiene un PR prolongado, se considera un criterio menor. Si la hay, ya no se considera un criterio menor. Entonces, si ustedes comparan estos criterios que están especificados para la población de riesgo moderado y alto, son casi similares a los de la población en bajo riesgo. ¿Cuál es la diferencia? En la artritis, por ejemplo. En la artritis, en las poblaciones de bajo riesgo, países ricos, por ejemplo Estados Unidos, es una población de bajo riesgo, la artritis que considera solamente poliartritis. En nuestro caso, la artritis se considera como monoartritis, poliartritis, poliartralgia. Trata de abarcar más clínica, ¿no? Básicamente eso es la diferencia. Hay otro es acá, ¿no? El criterio menor. Acá considera poliartralgias y acá considera monoartralgias. El diagnóstico se hace juntando dos criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios menores. También son preguntas de examen, así que téngalo bastante en cuenta. Para hacer el diagnóstico diferencial, pues hay una serie de enfermedades que pueden causar esto, ¿no? Por ejemplo, un niño que se presente a consulta con fiebre y dolor articular. ¿Qué podría ser? Una artritis séptica, una artritis reactiva, una artritis idiopática juvenil, etcétera, ¿no? O sea, no me basta para hacer el diagnóstico de fiebre reumática el hecho que tenga artritis y fiebre. O sea, hay una serie de diagnósticos diferenciales. Y para eso se ideó más o menos. Esto es justamente, este cuadro se ha hecho para aquella población donde no se pueda tener un frotis o una prueba serológica. ¿En qué se basa? Vamos a revisar. La fiebre reumática, en la mayoría de los casos, se presenta entre los 5 y los 15 años. En esta población, las manifestaciones más frecuentes son las manifestaciones articulares asociado a fiebre y marcadores inflamatorios elevados. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos un paciente joven que viene por poliartralgias, monoartralgias, etcétera, con o sin fiebre y tiene reactantes de fase aguda elevados, ojo, tenemos que tener la posibilidad abierta de que esto pueda ser una fiebre reumática.
Aparte de los diagnósticos diferenciales que uno pueda plantearlo, ¿no? Entonces, tenemos que solicitarle un ecocardiograma. El ecocardiograma se solicita dentro de las primeras 12 semanas. Si yo estoy en mi posta haciendo mi serum, no voy a tener un ecocardiógrafo a la mano, ¿no? Entonces, justamente me dan este tiempo de 12 semanas para yo tratar de referir a ese paciente en busca de un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque puede ser que sea una reumática. Entonces, ¿qué pasa con el ecocardiograma? Si yo en el ecocardiograma encuentro regurgitación aórtica o mitral patológica, con o sin cambios morfológicos sugestivos de una carditis aguda, el diagnóstico está establecido. Es una fiebre reumática aguda, ¿de acuerdo? Basta que yo tenga una regurgión aórtico-mitral patológica. El diagnóstico está establecido, es una fiebre reumática. Por el contrario, si el ecocardiograma dentro de las 12 semanas no tiene compromiso, es un ecocardiograma normal, tengo que buscar los otros criterios de Jones para poder tener el diagnóstico de fiebre reumática. Pero más o menos esta es la idea de simplificar. Es un algoritmo simplificado para el diagnóstico de una fiebre reumática como un primer episodio en poblaciones de riesgo moderado o alto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya hemos visto las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y ahora vamos a ver el tratamiento. Básicamente, para el tratamiento tenemos tres objetivos. Primero, tenemos que erradicar la infección por estreptococo. Segundo, tenemos que aliviar los síntomas. Y tercero, tenemos que reducir en la medida de lo posible que esta fiebre reumática aguda progrese a una enfermedad reumática crónica. Para el primer objetivo, que es erradicar la infección por el germen, todos los pacientes deben recibir tratamiento antibiótico para erradicar a ese germen. De elección, penicilina, puedes darle amoxicilina, 50 miligramos kilo día, máximo 1 gramo, por 10 días, o penicilina G benzatínica, 1,2 millones de unidades, intramuscular, dosis única, una sola vez. O en su defecto, si el paciente pesa menor de 27 kilos, le das la mitad, 600.000 unidades, dosis única. Y si es alérgico a penicilina, puede usar macrólidos, eritromicina o acitromicina. Con respecto al segundo objetivo del tratamiento, aliviar los síntomas, la fiebre reumática responde bastante bien a los AINES, ¿no? En principio, la aspirina, la famosa aspirina o ácido acetil salicílico, entre 50 y 60 miligramos kilo día, máximo 80 a 100 miligramos por kilo, dividido en 4 a 5 veces al día. Una dosis bastante alta. O puede usarse el naproxeno, dosis de 10 a 20 miligramos por día, dividido en 2 tomas. Mucho más sencillo para el médico y para el paciente, ¿no? Este AINE. Y usualmente, ¿por cuánto tiempo se da? Por 1 a 4 semanas. Sin embargo, puede darse hasta más tiempo, ¿no? De acuerdo a la evolución de la enfermedad. Y con respecto al tercer objetivo del tratamiento, para poder reducir la progresión de la enfermedad hacia una cardiopatía reumática, se ha probado darle corticoides. Sin embargo, los estudios son bastante controversiales, no habiéndose demostrado un beneficio claro. Y por otro lado, los AINES, la terapia antiinflamatoria para la fiebre reumática aguda, se ha considerado por mucho tiempo que tiene el mayor potencial para reducir la progresión de la cardiopatía reumática. Sin embargo, al igual que los corticoides, no hay estudios a gran escala que lo hayan demostrado. Y lo más importante, creo yo, es la prevención.
Para esta enfermedad, y como en toda, hay prevención primaria, en la cual, pues, ¿qué tengo que hacer? Eliminar los principales factores de riesgo. ¿Cuáles son? Hacinamiento, infraestructura higiénica inadecuada, pobreza, ¿no? Erradicar eso como prevención primaria. Y segundo, si el paciente tiene una faringitis estreptocócica, darle un tratamiento completo, oportuno de esa infección. Ya que si yo le doy tratamiento con penicilina, dentro de los primeros 9 días de iniciada la odinofagia, yo voy a prevenir la mayoría de los casos de fiebre reumática. Ojo, si se instaura el tratamiento dentro de los primeros 9 días de iniciada la odinofagia, que es la manifestación de la faringitis, voy a prevenir la mayoría de los casos de fiebre reumática, prevención primaria. Y en lugares con alta prevalencia de fiebre reumática y enfermedad cardíaca reumática, en los cuales no se dispone de un diagnóstico microbiológico para la faringitis por estococo, las directrices deben ser o deben señalar tratar con penicilina a todo paciente con faringitis. Eso debe ser la directriz. País con alta prevalencia como el nuestro, de fiebre reumática y enfermedad reumática, cardiopatía reumática crónica, si yo no dispongo de un test microbiológico para diagnosticar faringitis por estreptococo, yo debo tratar a ese paciente como si lo fuera. Entonces tengo que darle penicilina. Y con respecto a la prevención secundaria, si ya le dio una vez, yo tengo que evitar que le dé otra vez. Entonces, para eso, la Asociación Americana del Corazón clasificó a estos pacientes en 3 grandes grupos. Aquellos que tuvieron fiebre reumática sin carditis, la profilaxis debe ser durante 5 años después del último episodio. Ojo, 5 años de profilaxis. O hasta los 21 años de edad, lo que más sea prolongado. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una profilaxis de varios años, 5 años o en su defecto hasta los 21 años, lo que sea más prolongado. Aquellos casos que tienen fiebre reumática sin carditis. Aquellos que hayan tenido una fiebre reumática con carditis, pero sin valvulopatía residual, o sea, han tenido carditis, pero no les ha dejado una valvulopatía residual, la profilaxis es por 10 años después del episodio de fiebre reumática o hasta los 21 años de edad, lo que sea más prolongado. Y en aquellos casos con fiebre reumática, con valvulopatía persistente, evidente, ya sea clínica o ecográficamente, la profilaxis debe ser también durante los 10 años ulteriores al último episodio de fiebre reumática o hasta los 40 años de edad. 40 años de edad, imagínense. Algunas veces se puede plantear administrar por el resto de su vida. ¿De acuerdo? Y pues, ¿cómo doy la prevención secundaria? Con penicilina G benzatínica. 1,2 millones de unidades intramuscular cada 3 a 4 semanas. Eso es lo más efectivo. Si no quiere pincharse cada 3 a 4 semanas, porque la penicilina G es una inyección que duele mucho, duele bastante esta penicilina intramuscular. Le puedo dar penicilina oral, 250 miligramos cada 12 horas, pero con una menor eficacia. Y en alérgicos, macrólidos es una opción, eritromicina, 250 miligramos cada 12 horas, por el tiempo establecido en este cuadro, ¿no? Muy bien, hasta acá hemos concluido con la exposición, con el tema. No sé si habrá alguna
pregunta de parte de ustedes. Muy bien, a ver, Ilan, te escuchamos. En el caso de la aspirina, ¿se mantiene la misma dosis o en caso de mejora se puede bajar? Muy buena pregunta. La aspirina se va bajando. Si el paciente va mejorando, vamos haciendo un descenso de la dosis. En este caso, partimos con dosis altas. Partimos con 50 a 60 miligramos kilo día, dividido cada 6 horas, pongamos un ejemplo, y le podemos dar ese tratamiento por un par de semanas. Si hay mejoría clínica, se puede disminuir la dosis a la mitad por una semana y en la última semana le dejamos sin aspirina. Eso es lo que normalmente se hace. Subes y luego bajas la dosis. No solemos mantener una sola dosis. ¿Por qué? Porque la aspirina pues es bastante gastrolesivo, ¿no? Produce úlcera gástrica, produce gastritis, sangrado digestivo. Entonces hay que hacer esa curva en el tratamiento con la aspirina para prevenir sus efectos adversos gastrointestinales principalmente. Jean-Pierre. Doctor, buenas noches. Gracias por la exposición. Mi pregunta era, si nosotros estamos en establecimiento del primer nivel de atención, entonces post este cuadro faringio, nosotros le damos dentro de los 9 días de penicilina y procuramos dentro de las 12 semanas que se haga un ecocardio o, o cómo sería el manejo de ello. No es así la cosa. O sea, si tienes un paciente con faringitis, digamos, un niño de 8 años con faringitis, tú no vas a poder demostrar que esa faringitis sea por estreptococo. ¿Por qué? Porque estás en tu posta no va a haber recursos. Entonces tú tienes que darle penicilina. Tratarlo como si fuera un estreptococo con su penicilina. Si ese paciente te vuelve entre las 2 y las 3 semanas después de tener la faringitis, regresa a la posta, pero ya no por faringitis, sino regresa por dolor articular, fiebre. Ojo, para la oreja ahí, este paciente ha tenido faringitis hace 2 a 3 semanas y ahora me viene por molestias articulares, por fiebre, ¿no? Y de repente por ahí le toman unos reactantes de fase aguda y sale alto. Ah, ya, ojo, entonces de repente esto es una fiebre reumática. ¿Qué hago en este caso? No tengo cómo demostrar que en este caso él ya tuvo una infección por estreptococo, ¿no? Eso es un punto a favor. Pero en este caso, lo recomendable es hacerle un ecocardiograma, ¿de acuerdo? Hacerle un ecocardiograma lo más pronto posible. Hasta las 12 semanas tú tienes para hacerle el ecocardiograma. ¿Por qué? Porque las manifestaciones cardíacas no aparecen inmediatamente en la fiebre reumática, tardan en aparecer, al igual que la corea también. Son manifestaciones un tanto tardías. La carditis y la corea son manifestaciones un tanto tardías. Y se dice que en este rango de hasta 12 semanas es el tiempo que uno tiene para presentar la carditis. ¿De acuerdo? Entonces le hago el ecocardiograma. Si en el ecocardiograma hay regurgitación aórtico-mitral patológica, el diagnóstico de fiebre reumática aguda está establecido. Si no tiene compromiso valvular, tengo que buscar otros criterios, ¿de acuerdo? Otros criterios, según los criterios de Jones, ¿no? Según estos. Tengo que buscar otros criterios y hacer el diagnóstico según este cuadro. Lo más fácil, como te dije, es el caso que tú tengas de ese niño con faringitis. Como no se sabía si era estreptocócico o no, pero tú lo trataste como si fuera estreptocócica con penicilina y te vuelve a las 2 a 3 semanas, entonces bastante sospechoso de que sea una fiebre reumática. Pero si es que no ha sido por estreptococo, te va a quedar la duda y no vas a tener forma de demostrarlo, estando en tu posta al menos. Entonces, en ambos casos, sea que haya sido estreptocócica
o no, tienes que seguir este algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es la faringitis estreptocócica y otra cosa es la fiebre reumática, o sea, que no se confunda. Faringitis estreptocócica, pasan 2 a 3 semanas y uno recién empieza a tener síntomas de fiebre reumática. En la mayoría de los casos debutan con manifestaciones articulares y fiebre. Puede ser, incluso la fiebre puede haber como no puede, pero las manifestaciones articulares son las más frecuentes en gente joven, ¿de acuerdo? Y todas las manifestaciones articulares que hemos visto son sospechosas, ¿no? Para nuestro caso, un país de riesgo, una población de riesgo moderado o alto, monoartritis, poliartralgia, monoartralgia, todas esas son sospechosas, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si ha quedado claro esta parte. Muy bien, a ver, ya lo iremos viendo. Carmen Pozo, ¿te escuchamos? Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿por qué el daño ocurre mayormente en las válvulas del lado izquierdo? Muy bien. Sí, sí, te escuché. Bueno, esa es una pregunta que no tiene respuesta. Es una forma de que el hecho que ataque más a las válvulas del lado izquierdo, hay hipótesis que sugieren, son hipótesis nada más, no está nada establecido. Son hipótesis que sugieren que tanto la válvula mitral como la válvula aórtica tienen tienen un mayor componente de de estos tejidos, como la elastina, la, por acá lo puse, bueno, como te digo, las válvulas del lado izquierdo tienen mayor, mayor composición de elastina, y los anticuerpos tienden a expresar, las células, las válvulas del lado izquierdo tienden a expresar mayor receptores para los anticuerpos contra estreptococos, tienen mayor componente como la proteína M. Recuérdate que la proteína M que tiene el estreptococo produce una reacción cruzada con los tejidos del cuerpo humano, en este caso el corazón principalmente. Y esa reacción cruzada que se da, o sea, el anticuerpo que se produce para atacar al estreptococo, ataca también a las células propias. Por eso es una reacción autoinmunitaria. ¿Y por qué ataca principalmente a las válvulas del lado izquierdo? Que según la hipótesis, estas válvulas expresan mayores receptores para este tipo de anticuerpos y porque tienen mayor componente de elastina, que es uno de ellos, el otro nombre no lo recuerdo ahorita, pero son dos componentes principales que expresan este tipo de receptores para los anticuerpos. Básicamente es una hipótesis, no es algo que haya sido demostrado fehacientemente, pero eso lo postula. Danitza Honores. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Hola, Dani, cuéntanos. Sí, Doctor, fuerte y claro. mi pregunta estaba en que, a ver, se supone que cuando es prevención secundaria ya el paciente tiene su diagnóstico de fiebre reumática y su tratamiento profiláctico vendrían a ser los antibióticos. Pero el tomar el antibiótico tanto tiempo no le causaría efectos adversos o cosas por el estilo. Sí, le puede causar efectos adversos, pero es mejor prevenir
Ya no lo escucho. Se fue. Hola muchachos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Se colgó mi internet, creo, no sé qué pasó. Bueno, como le decía, respecto a la pregunta de los antibióticos, lamentablemente la profilaxis es así por muchos años, 5 años, 10 años, o hasta los 21 años, o hasta los 40 años, dependiendo. Lo que pasa es que si te da nuevamente una fiebre reumática, si tienes una recurrencia, la probabilidad de que desarrolles una cardiopatía reumática crónica es mucho más probable, es mucho más fuerte y puede ser incluso muy severa la enfermedad. Pero, Entonces, la profilaxis acá es importante. mm, bueno, Tienes que, pues, como te digo, el único problema, el mayor problema que puedes tener es que haya resistencia antibiótica, pero si no, si no tomas la profilaxis adecuada, vas a terminar con una cardiopatía reumática severa, incluso que te puede conllevar a la muerte. Entonces mm, la profilaxis es muy importante. No importa que pase lo que pase, a menos que sea una reacción severa, ¿no? No sé, que hagas algún tipo de rash, qué sé yo. Si es así, lo podrías dejar o de repente tomar una alternativa, pero igual, la profilaxis es bastante larga, pero necesaria. mm. Doctor, en el caso de los alérgicos a los AINES, pero este, ¿se le cambia por corticoides o simplemente se busca a través de exámenes de alergia? Si son alérgicos a los AINES, Ujú. ¿Se lo cambio a corticoides bueno, o si son alérgicos a los AINES, lo más indicado en este caso es hacerle una desensibilización a los AINES. Eso es lo más indicado, hacerle una desensibilización, porque no se ha demostrado otros medicamentos que puedan ayudar a la fiebre reumática que no sean AINES. Los AINES son de primera mano. Y si hay una supuesta alergia o una alergia demostrada, lo recomendable es hacerle una desensibilización. Y mientras eso pase, le podemos ir dando corticoides, ¿no?
los corticoides, que son los antiinflamatorios más potentes. Sin embargo, pues no, los corticoides no te van a calmar la fiebre, tampoco te van a calmar el dolor, simplemente van a suprimir la inflamación. Entonces, sí o sí tenemos que darle AINES. Si es alérgico, le hacemos una desensibilización. Ya está bien. Gracias. Ok. Andrei, Huerta. Andrei, te escuchamos. Andrei, ¿estás? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Marco Bardales. Sí, doctor, buenas noches. Le quería preguntar si esta faringitis causada por estreptococo, clínicamente, o sea, a la vista, se diferenciaba de otros tipos de faringitis, o si es igual que cualquier faringitis bacteriana, o sea, al examinar la garganta. Bueno, las faringitis por estreptococos clásicamente tienen pues las lesiones pustulosas ahí en las amígdalas, ¿no? Son puntos blanquecinos, amarillentos que aparecen sobre las amígdalas y la característica es que producen una inflamación importante las amígdalas. Es por eso que duele bastante. El dolor y lo otro es que generalmente no hay tos. Si viene un paciente con dolor de garganta y tos, no es probable que sea por estreptococo. Generalmente clínicamente lo que diferencia a las faringitis estreptocócicas es el dolor y que no tienen tos. Y cuando tú le revisas la garganta, tiene esas lesiones ahí amarillas, ¿no? Pustulosas en las amígdalas. Y las amígdalas están grandes, inflamadas. Básicamente eso, la ausencia de tos. Andrei Huerta seguía levantando la mano. Ya dejó. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Profesor, a Sabeli quiere mandar su pregunta, pero el problema es que el micro no llega a funcionarle, así que se lo va a mandar por escrito. Ok. A ver, vamos a leer. A ver, la pregunta de Andrei es si la penicilina G benzatínica tiene alguna contraindicación en pacientes con hipertiroidismo. No, en realidad no tiene contraindicación. Si hay hipertiroidismo, no es una contraindicación que reciba penicilina. Podría seguir recibiendo, sí. Cuente la fiebre reumática. Claro que a veces pasa desapercibido, pasa desapercibido, o a veces pasa asintomático también. Como es autolimitado, y en la mayoría de los casos es leve a moderado, casi no suele conllevar a atención médica. Entonces, pero es bastante frecuente. ¿Por qué les digo que es bastante frecuente? No que yo lo vea, sino porque nosotros vemos la secuela. La secuela es la cardiopatía reumática y principalmente las lesiones valvulares crónicas.
Si en la fase aguda te produce insuficiencia, o sea, la fiebre reumática en su fase aguda te produce insuficiencia, te produce valvulitis, y esta valvulitis, ¿cómo se manifiesta? Como una insuficiencia, ya sea mitral o aórtica. En la etapa crónica, en la secuela, que es la cardiopatía reumática, ahí ya no te produce insuficiencia, sino previamente te produce estenosis mitral, estenosis aórtica, o ambas. Entonces nosotros, al menos mi especialidad, lo que ve de la fiebre reumática aguda es la secuela, la estenosis mitral reumática, la estenosis aórtica reumática, y es bastante frecuente. Gente joven, entre 30, 40 años, incluso antes, entre los 20 y los 40 años, vienen con estenosis mitral severa, estenosis aórtica severa. Y la mayoría de ellos, si tú le preguntas, ¿has tenido fiebre reumática? Un 40% te va a decir que no. O no se acuerda o no sabe. Que es bastante. Entonces, nosotros vemos más eso, vemos más la secuela, ¿no? Entonces, a estos pacientes con estenosis aórtica, estenosis mitral reumática, tenemos que operarlos. Cambiarles la válvula, sacarles esa válvula enferma, ponerles una prótesis. Y eso conlleva morbimortalidad importante. Estos pacientes durante la cirugía pueden desarrollar un infarto cerebral, pueden tener complicaciones cardíacas durante la cirugía, incluso pueden morir dentro de sala. Y es bastante frecuente. Así que cuando ustedes tengan en su serum pacientes entre 5 y 15 años con una faringitis, déganle penicilina. O si es alérgico, déganle eritromicina y síganlo. Síganlo a las 2-3 semanas, a ver si no presenta alguna manifestación articular que le pueda levantar la sospecha. Creo que alguien levantó la mano. Renzo. Sí, doctor, una pregunta. Dos en realidad. Usted dijo que es muy raro, pasado los 25 o 30 años, que se manifieste la fiebre reumática, ¿verdad? No. O sea, la recaída. Yo dije la recaída de la fiebre reumática es infrecuente pasado los 40 años. Ah, ya. 35, 40 años. Es infrecuente. La recaída. Sigue, te escuchamos. ¿Y qué tan raro es esa infrecuencia? La literatura no lo describe, pero simplemente dicen que es raro. Es raro la recurrencia de la fiebre reumática aguda pasado los 40 años. Solamente ¿Y así lo describe. cómo sería el manejo en tal caso? ¿Sería como el mismo manejo que la... Claro, el manejo es igual. Si tienes una fiebre reumática recurrente, tienes que tratarlo como si estuvieses en el primer episodio de fiebre reumática, ¿no? Erradicas la infección por estreptococo con penicilinas, le alivias los síntomas con los AINES y de repente los AINES puedes prolongarlo o darle corticoides para prevenir la progresión de la enfermedad, ¿no? Pero si el paciente ya tiene una recaída, ese paciente con mucha más probabilidad va a ser cardiopatía reumática y más severa. Ah, está bien, gracias, doctor. Ok. Eh, Quiero que quede claro que una cosa es faringitis estreptocócica, otra cosa es fiebre reumática aguda y otra cosa es cardiopatía reumática. Y otra cosa es recurrencia de la fiebre reumática. Son cosas diferentes. Faringitis estreptocócica, el niño, ese niño se cura de la faringitis estreptocócica, pasan 2 a 3 semanas, puede presentarse con síntomas articulares, puede presentarse con fiebre. Ojo, hay que
tener las orejas paradas porque esas manifestaciones pueden ser por una fiebre reumática aguda. Le hago el diagnóstico correspondiente a los algoritmos que hemos visto o según los criterios de Jones, y ese paciente va a estar estable, pasa la fase aguda de la fiebre reumática y va a estar tranquilo, va a estar asintomático. Pueden pasar varios años y de repente hace una recaída o una recurrencia. Otra vez le da fiebre reumática aguda. Entonces tengo que tratarlo como la primera vez. Pero si ya hace nuevamente fiebre reumática, la probabilidad de que este paciente haga cardiopatía reumática es mucho más frecuente. Es más probable que eso suceda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacerle el seguimiento en el tiempo. Pasa la fiebre reumática aguda y el paciente debe estar asintomático. Se dice más o menos un aproximado, te da la fiebre reumática aguda. Para que tú tengas una cardiopatía reumática, vale decir una estrenosis mitral reumática o una estenosis aórtica reumática, desde que has tenido la fiebre reumática hasta la estenosis, tienen que pasar aproximadamente entre 15 y 20 años. No es inmediato, ojo, no es inmediato. Es por eso que tienes la fiebre reumática, estás sintomático unas 3 a 4 semanas, si la cosa no es grave, y vas a estar asintomático todo una gran cantidad de años, entre 15 a 20 años. En ese tiempo, recién aparece la cardiopatía reumática, que es la estenosis mitral, la estenosis aórtica, las secuelas, ¿no?, de la fiebre reumática aguda. Entonces, esa es más o menos la historia de la enfermedad. ¿De acuerdo? Tengan claro esos conceptos y sepan diferenciarlos. Faringitis estreptocócica puede degenerar, como les dije al inicio, ¿no? A ver, vamos a compartir la pantalla para que esto quede claro. Creo que quede claro esto, ¿ya? Esta es la vía patógena. Como le dije, exposición a los estreptococos, infección, o sea, faringitis estreptocócica. A las 2 a 3 semanas te puede dar una fiebre reumática, te puede dar, no en todos los casos se da. Si lo tratas bien, si haces un buen diagnóstico y un buen tratamiento, no te va a dar fiebre reumática en la mayoría de los casos, pero si no pasa eso, posiblemente te dé fiebre reumática aguda. La fiebre reumática aguda puede tener recurrencias en el camino, puede volverte a dar otra fiebre reumática aguda. ¿De acuerdo? ¿Cómo se trata? Como dijimos, erradicar el bicho, darle alivio a los síntomas. Principalmente eso es el tratamiento de la fiebre reumática, no hay más. Y pasado unos 15 a 20 años, se va a producir la cardiopatía reumática. ¿Qué es la cardiopatía reumática? Estenosis mitral, lo más frecuente, o estenosis aórtica, o después de 15 a 20 años del episodio de fiebre reumática. Si tienes una fiebre reumática nada más, puede ser que la enfermedad sea leve, moderada, la cardiopatía, ¿no? Pero si tienes más de un episodio de fiebre reumática aguda, la cardiopatía va a ser mucho más probable y mucho más severa. Entonces, he ahí la importancia de la prevención, tanto primaria como secundaria. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿más claro? ¿Está más clara las ideas? Muy bien, ¿tendrán alguna duda o pregunta más? Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mi pregunta va porque veo que hay una detección con ecocardiografía sistémica como profilaxis para ver, ¿no? Si a lo largo de los años se ha desarrollado una cardiopatía reumática. Pero en el caso de que no haya acceso a esta ecocardiografía, ¿con qué más se podría hacer esta profilaxis? ¿Cómo? A ver, repite tu pregunta. O sea, que a lo largo después de 15 años, o sea, después del tiempo de que se ha producido la fiebre reumática, puede desarrollarse esta cardiopatía valvular, ¿no? Como profilaxis, o sea, para ir controlando a una persona que ha tenido de pequeño esta fiebre reumática, después ya de adulto. Veo y estoy leyendo de que el examen que se puede realizar sería ecocardiografía. Ya. ¿Hay otra forma de que o sea, qué otro examen podría hacer para realizar esta profilaxis? No, que la profilaxis, la profilaxis no se hace con el ecocardiograma. No, pero el diagnóstico, o sea, como para ver si es que tiene. Claro, lo que tú estás queriendo preguntarme, es si yo puedo hacer el seguimiento a los pacientes que han tenido fiebre reumática para saber si en el camino van haciendo cardiopatía reumática. Yo entiendo que esa es tu pregunta. Ah, claro. Entonces, claro, si tiene fiebre reumática, tú de repente en el camino a ese paciente con fiebre reumática le vas haciendo ecocardiogramas. La única forma es el ecocardiograma. La única forma me refiero a que es un método barato, es un método no invasivo, es un método accesible con el cual puedo yo contar para hacer el seguimiento a este paciente. Si tienes un paciente con fiebre que ha tenido fiebre reumática, le puedo ir haciendo ecocardiograma cada 3 años, cada 3 a 5 años, e ir viendo en ese tiempo cómo están evolucionando la válvula mitral, la válvula aórtica. Y si veo indicios de que esa válvula aórtica con los años se va engrosando, esa válvula mitral se va haciendo más dura, más rígida, se va estenosando, entonces yo tengo que irle advirtiendo al paciente de que posiblemente a futuro su enfermedad se haga severa y requiera algún tipo de intervención quirúrgica cardíaca, ¿de acuerdo? Pero la única forma de poder hacer el seguimiento a los pacientes con fiebre reumática es a través del ecocardiograma, que como te digo, es una prueba no invasiva, una prueba barata, es una prueba bastante accesible para la mayoría de las personas. ¿Se puede hacer con otros métodos? Sí, puedes hacerlo con una tomografía cardíaca, puedes hacerlo con una resonancia cardíaca, pero no es accesible, es más caro y pues requiere de mucho más tiempo. Entonces, lo más fácil es hacerle ecocardiogramas periódicos a esos pacientes que tú quieres hacer el seguimiento, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ah, el electrocardiograma. Lo que pasa es que el electrocardiograma es bastante inespecífico, pues, ¿no? Si tienes un electrocardiograma normal, no te va a descartar que ya tenga estenosis moderada. Entonces, el electrocardiograma generalmente se altera cuando ya tiene una valvulopatía severa. Cuando tiene una valvulopatía severa es ahí donde el electrocardiograma se altera. Por ejemplo, si tiene una estenosis aórtica severa, el electrocardiograma se va a alterar, va a haber hipertrofia, crecimiento de auriculitis. El problema ya es severo.
Pero si tú quieres hacer el seguimiento antes de que sea severo, el electrocardiograma no te va a servir de mucho. Igual en la valvulopatía mitral, ¿no? Se va a alterar cuando ya es severo. No te va a dar mayor indicio. Entonces lo mejor es ver a ese corazón, ver cómo van las válvulas directamente con el ecocardiograma. Muy bien, ¿alguien más? Ok. Muy bien, entonces, ¿todo claro? ¿Todo está, todos han entendido la clase? Muy bien. Entonces, yo les voy a pasar la clase, les voy a mandar la clase al delegado. Entonces, para que puedan tener la clase en sus archivos. Bueno, entonces sería todo de mi parte. ¿Ya? Que les vaya muy bien, cuídense y estudien. Recuérdense que la medicina es una de las ciencias más bonitas porque hace que uno termine amando los libros, ¿no? Entonces, estudien. Este tiempo que están todo el tiempo en su casa, traten de echar al máximo. Ahora hay un montón de herramientas para poder aprender y aprovechen. Entonces, que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo.